Buenas tardes a todos. Empezamos el Combine del mes de mayo. Tenemos dos bloques diferenciados de isquemia y hemorragia y lo que haremos será primero el doctor Polo Guimaraes nos explicará su experiencia con la oclusión, con la recanalización de carótidas ocluidas de forma crónica. A partir de ese bloque, ya el doctor Carlos Piñana de Vallebrón nos explicará varios artículos que han sido publicados en los últimos 5 o 6 meses, digamos que lo más actual, lo más interesante de 2020. Y a partir de ahí podremos ir comentando con Polo Guimaraes, Carlos Castaño y Manuel Moreu ese primer bloque, para después pasar a un bloque posterior en el que comentaremos algunos de los artículos de isquemia y Marta nos enseñará también una pregunta clásica del Combine, contestarlo para contestar con la mayor evidencia científica posible si está indicado, ¿no?, el tratamiento endovascular en aneurismas micóticos. Vamos a ir poquito a poco porque es la primera vez que hacemos esta mezcla, ¿no?, de hacer la reunión por Zoom y poder retransmitirla por YouTube. Así que cuando quieras, Polo, empieza. ¿Se ve bien la pantalla? Se ve perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada quería hacer un pequeño comentario para la gente que ha pasado el virus y que espero que os encontréis todos bien. La angioplastia carotidia nosotros la hemos empezado en el Hospital General de Cataluña en abril del 94 con mi maestro en las carótidas, que aquí veis, el profesor Terón, que tiene una grandísima experiencia. Esta es nuestra serie actual y vamos a hablar de las recanalizaciones. Hemos tenido a lo largo de estos años, diferentes situaciones que esta diapositiva va un poco en contra no en contra, sino que es completamente contrario al NASCET. En el NASCET habla de que es una lesión única, pacientes no hipertensos, no diabéticos, con extensión bilateral. Todo lo que hemos tratado es completamente diferente a las indicaciones del NASCET. Hemos realizado en la vida radial en el 2003 y todas estas técnicas estaban publicadas. En cuanto a la recanalización, para nosotros y nuestra experiencia desde entonces, lo que es importante para nosotros es que la angiografía, pues son pacientes sintomáticos, veremos cómo los estudiamos, pero en la angiografía es importante que exista un flujo retrógrado del sifón carotídeo a través de la célmica. Aquí no se ve bien por el vídeo. El tiempo de oclusión que hemos visto entre 5 semanas y 6 meses, y hasta ahora no hemos tenido una complicación en estos casos, porque el problema, como veremos, se limita a una parte, no tiene nada que ver con todo el territorio de la carótida. Aquí se puede ver, este es otro paciente que también tiene una recanalización a contracorriente. Observen que aquí en estos diferentes imágenes de estudios en laboratorio diferentes, la lesión se limita al bulbo carotídeo. Por encima, este es un espécimen de una estenosis importante, observen que por encima la carótida abierta y por encima está limpia, y en este otro, que es una trombosis, la lesión está únicamente en el bulbo carotídeo y por encima también está limpia. Es lo que nos encontramos prácticamente en todas las lesiones, a no ser que sean pacientes ateromatosos o múltiples lesiones. Para nosotros es muy importante la evaluación neurológica y le realizamos a la mayoría de los pacientes antiguamente, ahora se lo realizamos a unos, los test neurológicos en más de 150 pacientes seguidos con estenosis o con trombosis de la carótida. Se realizaron test neuropsicológicos que daban muy alterados, y para nosotros la parenquimografía cerebral descrita por Terón en el año 1992 nos da una información bastante mejor, en nuestra opinión personal, que una resonancia, porque tenemos al paciente en la mesa, podemos ver la difusión, la perfusión haciendo encima de la mesa. Este es el artículo publicado en el 92. Aquí se puede ver en un parénquimo de una pieza de un cadáver en Ginebra. Observen cómo han conseguido rellenarlo enteramente. Esto lo hicimos hace muchos años con el doctor Rufenacht y con el equipo de laboratorio, por supuesto. Y esto es un parenquimograma de un paciente que se ve completamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo dice si la estenosis es del 50, del 60, del 90. Nosotros, y con lo que nos enseñó el doctor Terón, nosotros no miramos el grado de estenosis, sino miramos
¿qué repercusión tiene la estenosis a nivel cerebral? Observen aquí que es un paciente que tiene una estenosis de un poco más del 50%, falta todo el bulbo y al hacer el parénquimograma es completamente normal. Este paciente no va a tener ningún accidente isquémico con este parénquimo y esto es un caso antiguo. Actualmente le protegeríamos y seguramente actualmente lo trataríamos. Este es el primer artículo que hicimos en el 96 en el Radiology con protección. Se realizó una tesis que fue premio de tesis nacional en Barcelona en octubre del 99 por la neuropsicóloga Mercedes Delgado a propósito de los rendimientos cognitivos antes y después de abrir una carótida, incluso estenosis carotidia. Había unas mejoras que veremos rápido. Antes de hacer los pacientes ocluidos hicimos muchos trabajos en laboratorio y en animales, casi todos hicimos en Ginebra, en el servicio del profesor Rozenacht. Los hemos publicado en el Stroke en el 2001. Este es el primer artículo que salió, pero no un artículo, es una publicación de un capítulo de un libro que está en el 2004 en un congreso internacional de cardiología en Nancy, que realizamos varios casos y publicamos los primeros 11 casos. La medicación que nosotros usamos, aquí verán que es completamente diferente. Yo creo que se usaba, esto es la diapositiva antigua, porque nosotros usábamos el procedimiento trasilola, protimina, vitamina C y vitamina E, lo seguimos usando todos los pacientes porque actúan sobre los radicales libres y protegen el endotelio. La trasilola, protinina, que lo hemos usado en más de 5.000 pacientes, ha sido suspendido y quitado de la circulación por problemas cardíacos, parece ser de anafilaxia, hace años. Es una pena porque funcionaba, nosotros no tuvimos ningún problema. Y la medicación, el resto, es prácticamente, yo creo que lo que se usa en todos los servicios. La técnica que usamos para la renalización puede ser, antiguamente usábamos más la neuroletonalgesia, ahora lo hacemos con anestesia general. Desde el origen de la cavidad común por debajo de trombosis inyectamos 300.000 unidades intraarteriales de gluquinasa. Antes usábamos más el catéter de Cook, ahora usamos siempre el 5F Ring de Terumo. La guía de Terumo que usábamos antiguamente, porque esto es una presentación de hace años, ahora usamos otras. Hacíamos una predilatación con un balón de 2x2, verificábamos la luz y colocábamos el filtro o el stent. Ahora prácticamente se usa siempre filtro. Y añadíamos 300.000 unidades más por debajo del balón del filtro. Esperábamos 10 minutos aproximadamente, hasta estábamos por debajo del balón del filtro y realizábamos la colocación del stent en la angioplastia. Vamos a ver un caso del año 96, es un hombre de 69 años con problemas de lenguaje y una hemiplasia derecha, que puede ver que es multilesional y tiene una trombosis de la carótida izquierda. Observen en esta imagen el relleno a contracorriente del sifón carotidio, que es muy importante ya que mientras que nosotros no lleguemos al nivel del sifón carotidio, el flujo está invertido, con lo cual no tenemos ningún riesgo de embolia. Aquí se puede ver que le colocamos el balón, el sistema del profesor Terón, hicimos una preangioplastia, una predilación, y observen que después de hacer la predilatación, una recuperación de luz, pero no se puede ver esta imagen. ¿Se ve la imagen a la derecha? Sí. Se ven 3 imágenes. Sí, se ve la imagen con el stent, ¿no? Vale, pero no se ven las cámaras, ¿verdad? Vale, no, pero que en la primera, después del primer stent, que era el Strecker stent, que antes no existía, porque es de hace muchos años, no existía el Wall stent o stents nuevos, y le tuvimos que colocar un segundo para recuperar la circulación completa de la lesión. Y fíjense que lo más importante, en el parénquimograma previo, hay una falta de relleno en el tiempo de tránsito del hemisferio izquierdo e inmediatamente después hay una recuperación completa del hemisferio cerebral dilatado. Este es un paciente de 51 años, profesor, que tenía una alteración cognitiva importante. Fíjese que el cerebro solo se llena por la vértebra izquierda y por las dos carótidas externas. Tiene una trombosis del año 99, de enero del 99. Tiene una trombosis bilateral. Le hemos empezado en enero del 99 a abrir la carótida izquierda. Hay un reflujo a contracorriente que para nosotros es fundamental. También se podría hacer sin reflujo en el sifón, pero con un riesgo importante de embolia distal.
Aquí se puede ver después de abrir la carótida. Aquí a la derecha vemos 2 meses después, perdón, le abrimos la derecha. Vemos igualmente el reflujo a contracorriente. Todos los pasos, el stent del lado izquierdo. Aquí estamos en la derecha, una predilatación, el control de la luz por encima del balón, el balón de protección y la recuperación completa. Y lo más importante es que, fíjense, de enero del 99 a mayo del 99, 4 meses después, el parénquimo cómo ha cambiado de rellenarse el cerebro por la vertebral izquierda, ahora se rellena normalmente por ambas carótidas y la vertebral izquierda. Este paciente está completamente asintomático. Otro paciente, otra trombosis, es lo mismo, voy rápido, en el 2002, los pasos, la predilatación, el pasar con la guía, la colocación del stent. Nosotros usamos solo el stent, después del Strecker hemos usado alguna vez, pero el 95-98% usamos el wall stent y seguimos usándolo. Una cosa para nosotros que es importante es que después de colocar el stent colocamos el extremo distal del catéter guía dentro del stent, de la parte proximal del stent, que nos permite trabajar y que no haya ningún problema de poder mandar émbolos para arriba. Esto es antes y después. Y aquí es la previa y la post con recuperación del hemisferio. Y lo que es importante es el parénquimograma, que nos da una información impresionante. Nosotros usamos el parénquimograma en todos los procedimientos, sea neurisma, gigantes, MARS, fístulas, nos da una información y una prevención importantísima para los tratamientos. Este es un paciente ya más reciente, de 61 años, del 2017, antes y después, y observen en el parénquimograma como el hemisferio derecho antes y después una recuperación completa. Un paciente ya también más reciente, un paciente con una trombosis bilateral, aquí se puede ver una trombosis de carótida bilateral, la carótida derecha se está dando por una anastomosis con la externa y la izquierda igualmente. La vertebral rellena ambos hemisferios casi en su totalidad. Y observen en el parénquimo, esto va un poco lento, pero pasa rápido. Fíjense que el parénquimo, ¿cómo se rellena? Se rellena, la vertebral derecha es la que da las 2 carótidas tardíamente con un vacío, una falta de relleno de ambos hemisferios cerebrales. Esta es la arteriografía superselectiva de la carótida común, previa, el relleno a contracorriente del sifón y inmediatamente después de abrirla. Y aquí fíjese, a la vez aparecen pre y post el parénquimograma, cómo cambia después de abrir la carótida izquierda, es la primera que aparece, y cómo se rellena el hemisferio derecho, que se está rellenando, vaciando, y aquí todavía se estaba rellenando, con una recuperación clínica importante, y el paciente no ha vuelto a tener ningún accidente isquémico. Este es el artículo que nosotros hemos publicado en colaboración con la gente que aparece, y muy importante el doctor Cuellar, que trabajaba con nosotros en Madrid entonces, y que ha colaborado de forma importante en la publicación del artículo y en el trabajo también, por supuesto. Tenemos en este artículo 39 pacientes, 40 recanalizaciones, hay un predominio de hombres sobre mujeres, la edad media está entre 36 y 79, hay un 75% de oclusión de la carótida izquierda y hubo más accidentes vasculares cerebrales que transitorios. Los factores de riesgo más importantes fueron la hipertensión y el tabaco, y después dislipidemia y diabetes mellitus. Los resultados de los test neuropsicológicos han sido muy importantes porque los pacientes dicen, es un paciente asintomático, pero un paciente asintomático, los antiguos pacientes que decían que eran asintomáticos, cuando les hacíamos los test neuropsicológicos eran prácticamente todos patológicos. Eran pacientes que hacían su vida relativamente normal, pero desde el punto de vista cognitivo estaban muy alterados. La mejoría que se observa en la mayoría de los pacientes es muy importante. Fíjense el test del reloj. Hay pacientes que le dicen, bueno, le voy a hacer un test, tiene que dibujar un reloj, una esfera. Y dice, usted está de broma. Y digo, dibújela. Se lo decía la neuropsicóloga. Y fíjense lo que dibujaba. Y ellos mismos se asustaban de que no sabían dibujarla. Al cabo de unos días, este es del año 95, al cabo de otros días, cómo van mejorando. El tema de la escritura igual, o de dibujar 2 pentágonos. Fíjense cómo han mejorado poco a poco la calidad de escritura y los propios pacientes se dan cuenta de que había problemas que no sabían. Los resultados de esta técnica, tuvimos un resultado del 87%, en 4 no pudimos pasar,
bueno, en 35 pudimos pasar, pero uno acabó volviéndose a trombosar, pero quedó asintomático. Y de estos 4 que no pudimos pasar son pacientes que tenían más de 6 meses de cronicidad, pero no creo que eso exactamente fuese el problema, pienso. Y en un paciente que no pudimos abrirle la carótida, este paciente, que es muy interesante, porque como me enseñaba el maestro Terón, lo que es importante es que le llegue sangre al cerebro. A lo mejor una carótida está tapada, pero puede llegar sangre por otra. Y entonces lo que es importante es que le llegue sangre, y eso se comprueba perfectamente con el parenquimograma, lo que se gana. Entonces, es un paciente de 73 años con múltiples accidentes isquémicos transitorios, se tiene una carótida interna derecha tapada, y en la carótida izquierda hay, en el segmento intrapetroso, antes de llegar a la carótida, en el segmento intrapetroso hay una estenosis importante. Nosotros hemos intentado pasar la guía ha pasado, pero muy rígida, o sea, no notas la tranquilidad con la suavidad que sube normalmente. Notas como un pequeño ruido, pero bueno, no hay ningún riesgo ahí porque estamos por debajo y está el flujo invertido. Entonces, después de varias tentativas, paramos y nos quedamos como estábamos, pero nos fuimos a la carótida contralateral y le pusimos un stent de cardio, que es que nosotros colocamos en el sifón, y fíjense, le hemos dilatado antes y después de abrirle la carótida intrapetrosa izquierda, y lo más interesante es que en el parenquimograma previo observen que hay una falta de relleno de ambos hemisferios cerebrales, la carótida derecha está tapada, la izquierda tiene una estenosis. Después de abrir la estenosis del lado izquierdo e intentar abrir la derecha, le abrimos el sifón izquierdo y observen cómo se recuperan ambos hemisferios cerebrales. Por eso cuando se habla de una lesión de un lado o del otro, lo que es importante es si se le puede dar sangre al cerebro, es fundamental. O este paciente que lo presento ya para terminar es un paciente que tratamos en el 97. En aquellas épocas era, como ustedes os imagináis, la discusión con neurólogos, cirujanos vasculares era terrible. Entonces, la ventaja que teníamos nosotros era que teníamos el profesor Terón al lado, que ya llevaba muchas fechas y claro, la curva de aprendizaje fue más sencilla, con lo cual evitamos cantidad de problemas que si hubiésemos empezado solos. Entonces, fíjese, en este paciente, en la carótida izquierda tapada, la carótida derecha con una estenosis ulcerada importante, convencimos a todo el mundo de que nos dejasen hacer, al final conseguimos, abrimos con el test con el sistema de protección, colocamos el wall stent, abrimos la carótida. Lo más importante es que en el parénquimo pre se observa una falta de relleno del hemisferio izquierdo e inmediatamente después de abrir la carótida derecha, no la izquierda, la derecha, se recupera el parénquimo total del cerebro y lo más importante es que le desapareció la hemiparesia derecha. Por eso creo que es fundamental usar esta herramienta que para nosotros es imprescindible. Los resultados que hemos tenido, una mejoría en 35 pacientes y 4 se quedaron exactamente y no hemos tenido hasta ahora ningún síndrome de reperfusión y nosotros creemos que es fundamentalmente por el uso de las vitaminas y entonces del prasilol también. El control lo hicimos entre 6 meses y 4 años, con doble antiagregación durante 6 meses, luego con antiagregante. Hemos tenido reoclusiones. Solamente un paciente, que lo comentábamos ahí, que se había tapado, era un paciente que tenía una trombosis bilateral. De los pacientes dilatados no hubo reoclusiones y hasta ahora no hubo ningún evento nuevo. Y yo creo, o creemos en nuestro grupo, que la angioplastia con protección y sobre todo el parénquimo nos da la información de si tenemos un lado o no, pero cómo darle sangre a ambos hemisferios cerebrales. Nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Polo. Ahora vamos dando paso a Carlos Piñana para que haga su presentación y luego lo comentaremos. Mientras que Carlos comparte la pantalla, simplemente un comentario o una pregunta para que nos diga realmente. Hay un caso precioso en el que ha ido con esa oclusión contralateral, ha ido una estenosis de un 50%, algo así, al lado contralateral. ¿Nos recomendarías antes de abrir una carótida, por ejemplo, tratar estenosis no significativa, menores incluso del 50% para mejorar la perfusión? ¿O crees que el procedimiento tiene suficientemente bajo riesgo, entre comillas, como para ir a esa carótida incluida? No, pero yo creo que es importante, si hubiésemos podido abrir la otra carótida, también lo habríamos hecho. Y dependiendo de la sintomatología y cómo estuviese,
Probablemente en un segundo tiempo también le hubiésemos abierto el seno, la carótida intrapetrosa. Pero es que es muy importante la clínica. En algunos pacientes preferimos a veces hacer la arteria contralateral si vemos que no está bien la perfusión cerebral para darle más flujo y que estemos más protegidos en el momento de ir al sitio crítico. Ok, ok. Y digamos, eso lo podrían incluso hacer en el mismo procedimiento porque de hecho no han tenido su serie síndrome de hiperperfusión, ¿no? No, no hemos tenido, no nos gusta, hemos antiguamente hecho algunas veces la angioplastia bilateral en la misma sesión, pero no creemos que sea bueno porque normalmente hay a veces bradicardia, puede haber hipotensión y lo que hemos visto es que nosotros esperamos un mes o mes y medio o 2 meses y lo hacemos. Vale. A no ser que sea fundamental hacerlo, pero... Ok. Bueno, ya tiene preparado el articulillo, el último artículo que ha salido sobre este tema, que es un metaanálisis, nos lo enseña y ahora hablamos un segundillo sobre este tema, ¿vale? Le desconecto la cámara, Polo. Sí. Piñana, cuando quieras, ¿Qué todo tal? tuyo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todo el mundo que estén conectados ahora aquí en este horario online. Bueno, y gracias a la organización por todo el esfuerzo que están haciendo por la versión online de Combine. Esta charla ya se inició en una de las charlas presenciales físicas justo antes del tema de la pandemia y bueno, hemos vuelto a hacer la revisión bibliográfica de lo último más novedoso en cuanto a ictus, tratamiento endovascular, isquémico, etcétera, con algunas salvedades porque a lo mejor son temas que ya se han tocado o que son charlas que también se van a ir subiendo en la página del Combine, como iréis viendo a lo largo de la evolución. En cuanto a la cantidad de literatura que se ha publicado en 2020 y no sobre COVID, supongo que ya supondréis, es mucha la literatura que se va generando, pero nos hemos quedado con estos bloques. Nos hemos quedado con 4 bloques. El primero, el de la carótida. Comentaremos primero un metaanálisis sobre la revascularización de la carótida ocluida, como en línea con lo que acaba de presentar el doctor Guimarães. A continuación, también un artículo que revisa el tema de las placas no estenóticas y su presencia en los ictus embólicos de origen indeterminado. Y luego, pues, oclusiones distales, también un metaanálisis y un estudio retrospectivo. Lo que ha golpeado en los últimos tiempos, el último mes, un ensayo aleatorizado multicéntrico de China, comparando un brazo de pacientes con ictus isquémico aleatorizados a tratamientos solo con trombectomía mecánica sin RTPA frente a otro con RTPA. Y como caso, digamos, fuera de lo más habitual, el ictus y el tratamiento del ictus en la endocarditis infecciosa, a partir del cual daremos paso a la charla de Marta a continuación sobre los aneurismas micóticos. Sin más, pues respecto a la patología carotidia, el primero de los artículos, este metaanálisis del grupo de Vincent Costalat. Ellos, considerando el background de que la historia natural y el manejo de la oclusión crónica de la carótida sigue siendo un poco objeto de controversia, considerando además que el tratamiento es difícil, pero sin embargo las cirugías, tanto la endarterectomía como el bypass extracraneal e intracraneal, no han mostrado buenos resultados, se propone que quizá el tratamiento endovascular en muchos casos sí que puede ser una solución frente a mejor tratamiento médico, ¿no? Por lo tanto, el objetivo en este caso sería ver si podemos definir cuál es la seguridad y efectividad de la revascularización de una carótida ya ocluida de forma instaurada, ¿no? No una oclusión aguda, y cuál es el beneficio o si lo hay, ¿no? Haciendo este análisis, primero tenemos que tener un poco de perspectiva sobre la historia natural y por eso hacemos este KitKat de té verde, porque los japoneses inventan unas cosas maravillosas. En estos 2 artículos se puede apreciar un poco cuál es el impacto de una carótida ocluida en cuanto a riesgo de nuevos ictus, AITs o nuevos eventos en el mismo lado. En este caso es un estudio que solamente comentaré brevemente. 117 pacientes consecutivos entre el 95 y el 98 a los que hacen un seguimiento de 10 años, que ahí es nada. Pacientes que han sufrido un infarto cerebral o retiniano o un AIT.
En algunos se les hizo tratamiento con endarterectomía o con bypass extracraneal intracraneal, pero los resultados, pues bueno, nos arrojan estos números. Un 20% de los pacientes sufrieron una recurrencia en ese seguimiento y en el primer año o en el primer año, año y medio, la incidencia llegaba a ser del 8%. Tampoco fue bien para el brazo de pacientes operados porque tuvieron unas recurrencias del 37% frente a 14%. Los eventos vasculares, no solo cerebrales, sino también miocárdicos o renales, ocurrieron en la mitad de los pacientes y hubo muerte vascular en 1 de cada 4 pacientes. En este otro trabajo, que se analizan 153 pacientes con una oclusión de carótida confirmada por Doppler, hacen un seguimiento a 3 o 5 años y consiguen hacerlo con todos los datos en 77 pacientes, en los que ven que hay una recanalización de hasta el 10% de los casos, enfrentando el concepto de que quizá las oclusiones, pues bueno, la arteria ya ocluida no siempre es un territorio seguro, ¿no? Se puede recanalizar y puede tener nuevos embolismos y nuevos eventos neurológicos. En este caso, en el territorio ipsilateral fue también en un 25%, hubo un 8% de muertes por ictus en ese mismo lado y por lo tanto pues, se concluye que en 1 de cada 4 pacientes aproximadamente con esa carótida ocluida sufrió un evento en ese mismo lado y 1 de cada muertes fue secundaria a un ictus ipsilateral. Por lo tanto, teniendo más o menos estos datos en mente, quería comentar también el Carotid Occlusion Surgery Study publicado en 2011. En este caso, pacientes que evaluados por PET fueron clasificados como, digamos, tener una carótida que estaba condicionando sufrimiento hemodinámico. Los pacientes se aleatorizaron a operación de bypass extracraneal intracraneal o tratamiento médico y hubo que terminarlo por futilidad. Los ictus, que serían el primer endpoint, fueron del 21% frente al 22% en ambos grupos y tampoco fue favorable a la cirugía porque en el grupo quirúrgico los ictus en los primeros 30 días se acumularon en un 14% frente al 2% en el otro brazo. Por lo tanto, para el análisis actual vemos que recogen de la literatura 11 series retrospectivas y 2 estudios prospectivos con un total de 528 pacientes. Ahora mostraremos los resultados y el doctor Guimarães luego nos puede dar también su visión respecto a lo que nos ha contado. Él ha comentado un 85-86, si no me equivoco, de éxito en la revascularización, que es bastante alto. En este metaanálisis vemos un 72% de los casos en los que se ha conseguido hacer la revascularización, con una tasa de reclusión o de estenosis importante del 13%, con complicaciones permanentes en un 5%, con mortalidad relacionada con el tratamiento en un 2% y con buen pronóstico neurológico en un 87% de los casos. Al hacer una valoración por subgrupos, enfrentando, por ejemplo, cuál ha sido la tasa de revascularización con éxito en pacientes menores o mayores de 70 años, vemos que hay una mayor revascularización a favor de los pacientes más jóvenes y también si comparamos los que tienen patología que se limita solamente al territorio extracraneal o es una patología que se interna, ¿no?, en el territorio intracraneal. En esos casos también es menor el éxito de la revascularización y también es mayor las complicaciones. En cuanto a la revascularización exitosa, ocurre también en un 80% de los casos en los pacientes que tienen una oclusión de menor tiempo de duración. Si veis aquí en verde, en menos de 30 días la tasa de revascularización es de 80, pero si pasamos 30-90 días o más de 90 días bajamos hasta un 50%. De forma análoga pero inversa, las complicaciones aumentan con el paso del tiempo. Es decir, en una oclusión que lleva menos de 30 días, las complicaciones fueron de un 6%, pero alcanzan un 25% cuando son más de 3 meses de oclusión. En cuanto a otros análisis por subgrupos que siguen haciendo en este metaanálisis, comparan, por ejemplo, las complicaciones y mortalidad entre los grupos sometidos a la revascularización y los grupos que se han controlado solamente con tratamiento médico. Y se ve que hay menos complicaciones y menos mortalidad en los pacientes revascularizados
De la misma manera en que los pacientes en los que se ha intentado la revascularización pero no se ha conseguido, tienen más complicaciones y más mortalidad. Por lo tanto, resumiendo estos resultados, el éxito en la revascularización carotidia es del 72%, que es mayor en pacientes menores de 70 años o con un tiempo de evolución menor de 30 días, con un riesgo aproximado del 5%. Ha habido más revascularización y menos complicaciones en la carotidad cuando la patología se ciñe a la región cervical y no se extiende intracraneal, complicaciones y mortalidad inferiores al brazo de tratamiento médico y más complicaciones y mortalidad en el grupo no revascularizado versus el revascularizado. Las limitaciones, pues como suele ocurrir, pues si son todos estudios retrospectivos, estamos sometidos a diferentes tipos de sesgos. Las indicaciones y técnicas de tratamiento han sido heterogéneos. No hay unos datos que se aporten sobre la antiagregación de forma constante, dicen los autores, y no se ha analizado tampoco cuál es la etiología en cada caso, ¿no? Esto sería más o menos lo que podríamos decir. No sé si, Antonio, ¿quieres que paremos en este momento y continuamos después con las placas no estenóticas? Sí, yo pararía ahora mismo para darle paso tanto a Polo, a Carlos Castaño y Manuel Moreu para comentar un poquito este artículo. Polo, ¿qué te parece esos resultados? ¿Estás de acuerdo con que ese metaanálisis, los datos de ese metaanálisis es la vida real, lo que te has encontrado en tu práctica asistencial? No, yo no tengo para nada la sensación de lo que habéis presentado. O sea, en nuestra experiencia, y hemos tenido la suerte de colaborar con Jack Terón, que es uno de los maestros con Matías de la angioplastia carótida en el mundo, y la verdad es que todos los problemas que ellos habían encontrado, sobre todo el doctor Terón, cuando vino a Barcelona en abril del 94, pues la verdad es que los hemos evitado. Él seguro que ya los había pasado. Pero yo creo que depende mucho de la gente que lo haga y cómo lo haga, porque nosotros no tenemos la sensación, y para nosotros es muy importante el test neuropsicológico para decidir, y desde el punto de vista, es muy importante el equipo, la gente, no que lo haga el mismo, ni mucho menos. Cuanto mejor sea, más homogéneo sea, mejor. Pero nosotros... Ahora llevamos 800 y pico carótidas y la verdad es que esté casi ocluida, que tenemos muchísimas, a ocluida completa no nos varía, porque no hemos tenido el riesgo este embólico que comentáis en ningún caso de las que hemos hecho. No lo sé, si ponen protección o no ponen protección, es que no sé. No sé. Claro, al mezclar todas las cifras de todos los artículos, yo creo que no es evaluable. Nosotros todos los casos los hemos hecho con protección. Ok. Bueno, ahora, Carlos y Manu, vosotros en vuestro centro hacéis esa recanalización de carótidas crónicas. Si lo hacéis, ¿qué tip técnicamente nos podéis dar o cómo lo hacéis para replicar modelos de éxito, ¿no? Carlos. Hola, Carlos. Bueno, gracias a todos y a la organización y felicitaros por este esfuerzo que estáis haciendo, que es magnífico. Bueno, yo quería introducir un término que en la literatura se encuentra poco y yo creo que es muy importante ver. Si vemos, Polo enseñó, si no mal no recuerdo, como un 4% de que no pudo recanalizar, y en el que ha presentado el doctor Piñana eran como un 15% o algo así que no pudieron recanalizar. Yo creo que hay que introducir un término que en inglés sería Near Occlusion Full Collapse, en el cual dividiría lo que sería la oclusión de una verdadera oclusión, lo que ya los antiguos, los que ya somos un poco más viejos, llamaríamos una oclusión inveterada de una oclusión. Es decir, el hecho de que uno angiográficamente no vea la carótida no quiere decir que ésta esté completamente tapada. Eso quiere decir que nosotros recanalizamos arterias porque esas arterias no están completamente fibrosadas o completamente ocluidas del todo, sino que están, lo que como en inglés dice, near occlusion o full collapse, es decir, es casi al cierre, pero la arteria está colapsada y nosotros no vemos el paso. Por eso lo que decía el Polo, de que cuando él veía un reflujo desde la oftálmica hacia la carótida, probablemente es porque la carótida esa no está completamente cerrada, sino que permite un poco de paso y algún
y alguna perforante o lo que sea pasa. Entonces yo creo que eso es un concepto importante, en el sentido de que algunas no se pueden recanalizar simplemente porque ya lleva, por eso también del tiempo, por eso el Polo que Guimarães decía y en este metaanálisis también, que mientras más tiempo lleve, pues el índice de recanalización es menor. ¿Por qué? Porque en realidad ha pasado de una casi oclusión, con un colapso completo, a una oclusión cuando ya se ha fibrosado todo ese trombo y todo esta parte. Yo creo que esa es una parte importante, ¿no? Después, en cuanto a si lo hacemos, yo anteriormente lo hacía más, ahora cada vez lo hacemos menos en mi hospital, porque cada vez se han vuelto más de tratamiento médico. La tendencia de los neurólogos en mi hospital cada vez es a tratar más médicamente. Y cuando tenemos una oclusión, la verdad es que las discusiones son tremendas para poder entrar a tratarlas, ¿no? Yo anteriormente había tratado más, ahora hemos tratado algunas, pero ya te digo que menos. Cuando estuve en San Pau traté muchas, mucho más que lo que he estado tratando en Canruti. Y por eso, porque la tendencia de los neurólogos es a hacer más tratamiento médico. En cuanto a la técnica, estoy bastante de acuerdo con Polo. Yo creo que lo ideal es, yo lo que hago es colocar un catéter guía con balón proximal, lo estabilizo con el balón con dos objetivos, de que hincho el balón para que evitar, dijéramos, hacer un efecto como cuando hacemos una trombectomía con balón proximal. En algunas ocasiones utilizo una aspiración proximal mientras estoy haciendo el procedimiento, y el procedimiento lo realizo con un catéter vertebral de 4 frames de Terumo y con una guía. Se puede utilizar una de 0,14 o una 0,35, que hay veces te da mucho más soporte. Y una vez que pasas el 4 French, haces un intercambio y utilizas un balón de 2x20, y igual como lo que estaba diciendo Polo. Y una vez que utilizas eso, colocamos un filtro y después colocamos un stent. Generalmente utilizamos, yo creo que lo más importante es tener una técnica muy depurada, es una técnica, no hacer maniobras bruscas, intentar identificar, pues ya te digo, para mí el concepto del near occlusion y full collapse es muy importante, porque normalmente si uno es bien atento y, por ejemplo, cuando hace un collapse, hincha el balón proximal y hace una inyección un poco a presión dentro de la carótida. Y se suele ver algún hilillo, es decir, es diferente hacer una inyección a flujo libre desde un catéter en la carótida común a hacer una inyección a flujo cerrado con el catéter guía. Eso te hace, dijéramos, como servir de presión, y entonces te dibuja un poco el camino. A lo cual la ideal es hacer un road mapping e intentar seguir ese camino, reabrirlo con un balón de 2x20 y después colocar un filtro. En alguna ocasión utilicé el MoMA, pero la verdad es que el problema es que no te da mucha estabilidad, es un catéter, etcétera. Pero con los catéteres guía que tenemos ahora que utilizamos para una trombectomía normal es suficiente. Y después un filtro de protección, siempre que puedo utilizo un filtro de protección, y después colocamos un stent. Seguimos utilizando el carotido al stent, como bien Polo, pero cada vez, dijéramos, en según qué casos, estaría inclinado por colocar stent de doble malla, de más tupidos. Tenemos dos, los de Terumo y el Road Saver, y después el otro. ¿Perdona? El Seaward. Sí, el Seaward, que después con Mariano la otra vez lo estuvimos utilizando y miramos el espacio que hay en la malla, y la malla que tiene el Seaward es casi parecida, dijéramos, a la de un filtro, con lo cual y el Road Saver, el agujero que tenía es mucho mayor, con lo cual yo creo que la protección que te ofrece el Seaward es mayor. El problema del Seaward es que la navegación es
es un poco más difícil, es un poco más rígido, y en carótidas muy tortuosas es un poco más difícil de poner. Pero bueno, estas alternativas existen. Después hay que tener en cuenta... Y esos dos de doble malla, ¿no? Tú también has usado ese, ¿no, Manu? El Seward, ¿no? Sí, he usado los tres que he dicho. Justo. ¿Lo hacéis en vuestro centro y esos son los tips también que nos daría o nos podrías añadir algunos? Bueno, nosotros en general las carótidas crónicas las tratamos solo si es estrictamente necesario en el contexto de un ictus para acceder a la circulación intracraneal. Entonces, al final tampoco sabes cómo de crónica es. O sea, no sabes si es una estenosis casi oclusiva que se ha irregularizado la placa, se ha roto la íntima y ha trombosado y entonces da la sensación de que es una oclusión crónica en el angiotac, pero luego cuando te metes con la arterio ves que pasas fácil, que el micro sube fácil, que el catéter guía sube fácil y eres capaz de colocar el flowweight en la carótida cervical alta sin problemas, pero luego hay otras que aquello es una piedra y entonces te enfrentas a intentar atravesar la placa y la sensación que tienes no es que... o sea, hay veces que sí que ves el hilillo y consigues cateterizarlo con un micro y una microguía, pero en general mi sensación es lo que decía un poco Polo de, oye, es que estamos con la guía atravesando la placa, disecando la placa, buscando un camino que con más o menos suerte vamos a intentar reconstruir el vaso, pero no estamos entrando por la luz que había antes. O sea, estamos rompiendo la placa, tenemos que acceder arriba, pues accedemos como buenamente podamos y entonces esa es la sensación que tenemos. Además, como solo lo hacemos en el contexto del ictus, pues te enfrentas al problema de la hiperperfusión sumada al infarto que tenga establecido el paciente. Con lo cual, el Aspex de 8, pues claro, eso lo sumas al estoy recanalizando la carótida, estoy abriéndola y estoy colocándole el stent a un paciente que puede tener una reperfusión y encima tiene un infarto, con lo cual da un poquito más de miedo, pero sí que lo hacemos, o sea, sí que somos agresivos, ¿eh? En el momento en que ha hecho un ictus, consideramos que lo que quiera tener en la placa es inestable o está mandando trombos o ha sido el origen de la oclusión y entonces hay que tratarlo de manera agresiva. Lo de los stents sí que hemos usado los tres y no sé, la sensación es que en agudo los de doble malla se trombosan más que el wall stent. Esa es mi sensación desde fuera. Perdona, yo lo que pasa es que me parece que en Polo se refería al tratamiento no de un ictus agudo, de una recanalización. Estamos hablando de carótida crónica, ¿no? De recanalizaciones de un paciente que no viene con un ictus agudo, sino que ha hecho una IT o ha hecho algún síntoma neurológico, como decía Polo, de trastorno psicológico, deterioro cognitivo o una cosa, pero no un ictus agudo, porque el otro sí que es que creo que no tiene nada que ver. ¿No? Lo que pasa es que ¿Estamos de acuerdo? Eran pacientes que ingresaban, o sea, que estarían ingresados por el déficit, ¿no? ¿He entendido yo? Yo estoy hablando de pacientes que vienen programados. Exactamente. Yo también estaba hablando de eso. Paciente que tiene una oclusión o que tiene un diagnóstico de oclusión y que lo vas a tratar. No, o contrario es el paciente que te viene con un tándem, por ejemplo, o con una oclusión aguda de carótida, que es completamente diferente. Total. Entonces, el tratamiento de un paciente programado para repermeabilizar una carótida, las indicaciones son completamente diferentes. Y me parece que lo de Piñana también era diferente, ¿no? Es contrario, es completamente diferente el agudo del crónico. Carlos, sí, el metanálisis, perdona Carlos, el metanálisis hace referencia a la oclusión ya establecida, ¿no? Exactamente. Pero el tiempo cero has de establecerlo en algún momento. Entonces, la referencia muchas veces es algún tipo de clínica que puede ser cerebral, retiniana, transitoria o establecida. Sí, claro. Sí, ¿no? Entonces, es el típico paciente que te viene con una amaurosis fugaz y que cuando le haces el estudio, o paciente que sobre todo es amaurosis fugaz, y cuando le haces el estudio tienes una carótida ocluida. ¿Y después qué haces? ¿No? Ese sería más o menos... Y que en la resonancia tiene algún infartillo pequeñito o alguna cosa así, pero no es el... No es ¿A vosotros os parece que con el tiempo de evolución, tomando en cuenta ese inicio patológico, el tiempo de evolución os condiciona la capacidad de abrir la carótida? Yo creo que no. Yo creo que... El éxito y las complicaciones periprocedimiento.
A ver, lo tienes que nosotros... tener en cuenta. Posiblemente sí que el tiempo, pero yo lo intentaría. Si el paciente es sintomático, si tienes alguna lesión en resonancia, si tiene el test neuropsicológico alterado, etcétera, pues lo puedes intentar. Lo que no debe ser, que es lo que yo creo, no te tienes que encarnizar a intentar abrir esa carótida a cualquier precio. Pero lo que es importante es que si esa carótida, con los 4 que intentamos y no pudimos, con el parénquimograma patológico, con el paciente sintomático, como son todos sintomáticos, y que se puede, por casualidad, que le encuentras una estenosis en otra zona, claro, y le abres la otra zona y mejora el parénquimo de una forma increíble y clínicamente igual. Entonces, es lo importante. Claro, el otro tema son las oclusiones bilaterales, que también es otro apartado. Pero que haya una vertebral tapada o una vertebral estenosada o un sifón de otro lado o del mismo, que se pueda dilatar y darle más flujo al cerebro. Sí, nosotros no los tratamos, ¿eh? En eso, Nosotros, por ejemplo, eso, si no ha ingresado con un déficit neurológico franco, más allá incluso de una maurosis, no tratamos. Intentamos controlar con tensión arterial y pues eso, mantener un poco las tensiones altas para conseguir esa misma perfusión que dice Polo. Pero normalmente entonces no tratamos. Carlos, tú hablabas de tratamiento médico ahora en vuestro hospital, pero los pacientes con problemas neuropsicológicos es que yo no conozco a ninguno que haya mejorado con el tratamiento médico. Entonces, yo tengo muchísimo respeto por los neurólogos porque trabajo con ellos siempre, pero hay neurólogos que están mucho más a favor de los procedimientos vasculares y que siguen los enfermos y que ven que van bien al otro que no lo ve nunca y que pone siempre pegas. Entonces, yo tengo la suerte de trabajar con neurólogos que le encanta la vascularización, como con neurocirujanos vasculares, y entonces ahí hablamos todos y no hay problema. Y yo creo que es importantísimo. Yo no tengo ningún paciente con medicación que los test neuropsicológicos hayan desaparecido, ninguno. O sea, que yo estoy contra el tratamiento médico, yo no estoy a favor si el paciente tiene síntomas. Yo estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Yo trataría muchos más pacientes de los que tratamos en mi hospital. Creo que podríamos tener buenos resultados. Lo que pasa es que también es verdad que puedes tener algún tipo de complicación y el tratamiento médico, en lo que está publicado, tampoco es que tengan tan malos resultados. Entonces, estamos hablando de que tienes unos márgenes de riesgo de complicaciones y de buenos resultados muy pequeños, y en los cuales dijéramos rebatir o decirle a un neurólogo si el tratamiento médico o tratamiento ¿Y por qué no se lo vas a poder rebatir? Las publicaciones son muy son muy escasos la diferencia entre uno. Carlos, una cosa, a mí lo que da más miedo de los tratamientos de los stents es la doble antiagregación. Entonces, ¿cuántos pacientes te enteras si ha tenido una hemorragia digestiva? A lo mejor, no digo que sean muchos, pero de los cardiólogos. Nosotros trabajamos con cardiólogos en otra sala al lado. Y los pacientes que te entran en urgencias porque tienen una hemorragia de encías o nasal, pero es de la doble antiagregación de cualquier stent. A mí me da mucho más miedo la doble antiagregación y ojalá salga alguna medicación o algún stent que no necesite medicación. Porque el problema del stent es la medicación actualmente. Hay pacientes que no les pasa nada, hay pacientes que tienen cantidad de moratones y hay pacientes que tienen hemorragias, aunque sean controlables, y a lo mejor algunos no lo tienen. Yo creo que el problema es la medicación. Y hay otra cosa, que yo estoy a favor completamente de los neurólogos, por supuesto, pero es una patología que hay que tratar en equipo, pero cuando tú le haces la angioplastia o el cirujano le opera tiene que seguirlo en parte él, porque enseguida el neurólogo quiere decir que ya el paciente ya es de ellos. No, es del equipo. Y nosotros estamos acostumbrados y teníamos pocos problemas por las vitaminas que ahora ya estaban apareciendo en la literatura en la mayoría de los procedimientos que actúan sobre los radicales libres y sobre el endotelio de las paredes. Y yo creo que es fundamental, y eso se lo debemos a la doctora Castellanos, una hematóloga que ahora está jubilada, pero que es de Vitoria y que estuvo con nosotros 20 años y fue la que nos dio toda la medicación. Pero yo creo que es importante también la experiencia de cada grupo. Si hay un grupo que la experiencia es relativamente pequeña y los cirujanos son excelentes, pues que los operen. Yo no, ahí, pero eso de decir que tratamiento médico porque dice el neurólogo, yo no estoy de acuerdo. No. Mira, si ves en la pantalla lo que ha dejado el doctor Piñana,
aquí ponía anteriormente, ponía más complicaciones y mortalidad en grupo no revascularizado versus los revascularizados. Eso es lo que pasa es que si lo ves, por ejemplo, y dice complicaciones y mortalidad inferiores respecto al tratamiento médico. A ver, hay un poco de contradicción, pero cuando ves la literatura y lo que acaba de decir el doctor Piñana comparando tratamiento médico, las diferencias son muy sutiles. Entonces, claro, yo soy más partidario de tratarlos. Y ya te digo, yo trataría más de los que tratamos, pero si te vas a poner, dijéramos, a discutir, hay veces es bastante difícil decir, bueno, pues yo lo trato y que puedas decir que tu tratamiento sea mucho mejor que el tratamiento médico. Así como, por ejemplo, la artromectomía mecánica, no hay ninguna discusión, es decir, es muchísimo mejor el tratamiento de agudo de la artromectomía mecánica que la RTPA o no hacer nada, tanto que nadie discute nada, a excepción de la fosa posterior, que ahora empezamos a discutir, pero en una oclusión o una neooclusión con full colapse de un paciente que viene relativamente asintomático, etcétera, pues es cuando te enfrentas pero cuando discutes con los neurólogos, pues es bastante difícil pues que accedan. Bueno, según qué neurólogos accedan. Yo te digo que en nuestra experiencia personal de nuestro grupo, que es un grupo homogéneo desde hace más de 25 años, y que empezamos con el profesor Terón, que ya llevaba muchísimas hechas y nos hemos evitado los problemas que él tuvo en su momento, nosotros tenemos menos de 1% de morbi-mortalidad, que yo en la literatura no he visto ninguno. Entonces, con estos resultados, en los neurólogos de nuestro hospital, los cirujanos del hospital, en los intensivistas de nuestro hospital, en el general quieren que hagamos, a no ser que nosotros digamos que no, pero nosotros nunca decimos que no, porque creemos que hemos pasado por todo tipo de lesiones. Sí, yo creo que al final son todas las cuentas de prevención primaria o secundaria, ¿no? Y depende de dónde pongas las complicaciones de tu grupo. Bueno, doctora, tengo que deciros que está YouTube encantado con esta discusión. Yo creo que es muy enriquecedora. Lo único que tenemos que pasar, vamos a ir pasando al siguiente tema y ahora nos enganchamos con la carótida y con la M2E, ¿vale? Si os parece, Antonio, si os parece, simplemente a modo de resumen de estos resultados, quizá la lectura que yo hago de los análisis en global es que, y esto lo podemos hablar con los neurólogos porque habitualmente se puede, los pacientes que probablemente se beneficien más sean esos jóvenes, esos que lleven menos tiempo y esos en los que la patología esté restringida a extracraneal. Eso es lo que yo creo que puede ser el mensaje, nuestro grupo de pacientes donde tenemos las mayores posibilidades de éxito, Carlos, según el metaanálisis. Carlos, sí. Una cosa nada más, que en los 4 casos que nosotros tuvimos, porque uno se tapó el 5, no tuvimos ningún problema, no pudimos pasar, pero no tuvimos ningún problema clínico, quedó como estaba, que eso es importante. O sea, no pudimos recanalizar, no pudimos pasar, pero el paciente quedó exactamente como estaba. Sí. Claro, entre comillas es gratuito, ¿no? Que es gratis, no tiene complicaciones y no puede haber. Minimizar las complicaciones.